Y estoy muy contento de estar con mi amigo David. David Tique ya pues está en un proceso de escritura. He estado, como ya estuvo también en la Feria del Libro de Bogotá, presentando el libro Paciente A5678, que es publicado por Calista Editores, que es una editorial independiente colombiana y que se ha encargado de darles la oportunidad a estos jóvenes talentos, a estos talentos que pronto no son, pues están en formación, para presentar todas sus historias. Así que nada, quería que pues, David se presente, que nos diga quién es David Tique, que es una pregunta creo que obligada, porque uno siempre se acerca al libro, pero no se acerca al autor. Y es importante también conocer qué hay detrás del libro. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Nada, para empezar, agradecer a Jimmy, mi buen amigo Booktube, quien digamos que muy amablemente decidió presentarme en este proceso y acompañarme justamente. ¿Quién es David Tique? Bueno, yo creo que es una pregunta siempre complicada, pero mi respuesta es concreta. Soy un cúmulo de muchas cosas. Digamos que si hablamos de lo profesional, soy administrador de empresas de la Valle, también soy licenciado también de la Valle, amante de la literatura. No soy muy experto en el tema, dado que llevo leyendo aproximadamente 5 años. Yo creo que mi bagaje, digamos, en la lectura ha sido corto, pero ha sido amplio y diverso. Y bueno, ello me ha llevado a que justamente tenga como el impulso, la necesidad también de escribir y de plasmarme en un libro. Y se vienen más, esa es la idea. Pero bueno, yo creo que todo eso es parte de lo que soy y de lo que quiero ser. Porque justamente ese camino me plantea en un presente, bueno, el David que soy, el David que se está formando como escritor, el David que también es administrador y hace un poco de cosas. Y esto me lleva también a plantearme el David que quiero ser. ¿Cuántos años? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Bueno, quién sabe. Pero sí, digamos que tengo una proyección clara y es a donde quiero llegar y me gustaría ser un buen escritor, porque sé que me falta, y poder, no sé, compartir con muchísimos más escritores, tanto colombianos como extranjeros, y poder llegar a decir, pertenezco al combo de los escritores. Entonces, yo creo que eso es un poquito de lo que soy yo. Y justamente hablando de eso, ¿llegaste en algún momento de tu vida a pensar que ibas a terminar siendo escritor? Para nada, de hecho odiaba leer. Yo creo que hace 6 años, si conversan con David de hace 6 años, no leía ni siquiera en la universidad, porque debo admitir que en la universidad lo que hacía yo era nada, una lectura, se busca el resumen y con ese resumen trabajaba. O llegaba a la universidad, buscaba a mis compañeros, bueno, usted qué leyó, usted qué leyó, usted qué leyó, y me hacía yo mi propio resumen. O lo que hacía era que leía, siempre tendría como a leer los primeros párrafos de cada subtítulo y ahí me hacía la idea de lo que era el texto y bueno, creo que salí bien librado porque ya me gradué y me defendí, entonces digamos que lo hice bien, pero sí, realmente nunca fue un sueño mío, debo admitirlo, digamos que tiempo atrás ser escritor, pero ahora sí es mi sueño rotundo y contundente, o sea, quiero serlo. Y bueno, veremos a ver a dónde llegamos. Bueno, igual, ya lo eres porque ya tienes un libro publicado, ya estás trabajando en otras cosas. Y eso sí, o sea, si no te gustaba leer, ¿cómo fue que te acercaste a la lectura? Pues porque digamos que yo ya conozco un poco de esa historia, pero tal vez muchos de los que están aquí presentes pues no saben. Así que, ¿por qué? Si tanto odio tenías hacia la lectura, ¿qué te hizo que te gustara leer? Y más aún, ¿qué te hizo que te gustara escribir? Bueno, hace como 5 años, eso un diciembre, me regalaron un libro que muchos lo conocen, Sin Sajo, de los Juegos del Hambre, ni siquiera el primero o el tercero, y yo como que bueno, pues yo con ese libro y lo guardé en el maletín y ahí duró yo creo que aproximadamente 6 meses. En junio más o menos para mis cumpleaños tuve una salida a Pance y resulta que para ir a Pance los buses tienen un horario determinado, no van todo el día. Me quedé sin batería de celular, me quedé sin carga de todo, me quedé sin nada y tenía mandados el libro y dije, bueno, ¿cómo esta vaina a ver del desparche? Me leo la primera página de ese libro, obviamente con mucho hueco de la historia porque era el tercero, pero me leo la primera página, luego paso la segunda, paso la tercera, me leo todo el primer capítulo, me acuerdo mucho que es un pensamiento que Katniss tiene sobre Snow. Y dije, vaina, o sea, aquí fue. Seguí leyéndolo, creo que ese día allá en Pance sentado me leí
como 200 páginas, yo creo que casi la mitad. Llego a mi casa, sigo leyendo, creo que el día siguiente me leo el final. Hay una parte del final que fue yo creo que la que más me impactó de la novela, y es cuando... Sin spoilers para que la gente... Ah, bueno. Hay un personaje que ella llora, ella como que decide entregarse ya el duelo de algo que ocurre, bueno, menos que muchos saben, pero el que no sabe no le voy a decir, pero ella se entrega el duelo, y son yo creo que 10 líneas que francamente a mí me hicieron lagrimear, y de chanfle, o sea, si un libro hace esto porque yo creía que un libro era malo y aburridor, y es porque hay algo más. Entonces, ¿qué hice yo? Fui, compré el primero, luego el segundo, me enganché en la historia. Si alguien me pregunta la mejor historia del mundo, obviamente hay muchos mejores, pero para mí es la mejor historia del mundo. Y empiezo a leer, y me voy conectando con libros. Inicialmente empecé con muchas distopías, Divergente, La Quinta Ola, Delirium. Luego empiezo a untarme de novela policíaca, un poquito de fantasía, y empiezo como a abrirme un camino. Entonces, yo creo que todo empezó por allí. Y un día sentado en mi cama me acuerdo mucho, dije, ¿por qué no escribir algo? Escribo una escena, creo que un niño corriendo por los cañaduzales, y yo lo termino, y para mí dije, wow, o sea, quedó súper genial, súper emotiva, súper chévere, aquí hay algo. Y empecé a trazarme la historia, empecé a hacer borradores, hacer líneas de tiempo, improvisando porque la verdad no sabía, pero empecé allí como a buscar en internet. Me acuerdo que busqué cómo escribir una novela y salían infinidad de respuestas, metodologías 1000, pero digamos que yo opté por la mía propia, es hagamos una línea de tiempo, tracémonos, qué sé yo, escenas ficticias, improvisadas, y luego le vamos dando orden a eso, y ahí empecé. Pero entonces sabemos que todas son, digamos, como tendencias de libros juveniles. O sea, ¿qué te hizo a ti llegar a escribir un libro donde el protagonista, en este caso, es un hombre ya cincuentón? Y adicional a eso, pues que nos cuentes como para que la gente que no sabe de qué trata la novela. Y ahí sí me respondes la otra pregunta. Listo, bueno, Paciente 5678 es una historia de suspenso. Tenemos a Hernán, 49 años, comete un error 20 años atrás. Inevitablemente ese hecho del pasado lo persigue hoy en día, y lo triste o digamos que lo paradójico del tema, o la consecuencia más bien, es que ese hecho repercute hoy en día, y no solamente con él, sino también con todo lo que lo rodea. Entonces vemos cómo él y su familia se ven involucrados en un juego del gato y el ratón, de estar huyendo de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Aunque todo está en la mente de Hernán, porque es el quien directamente recibe como las voces del pasado, y está ímpetu de quiero huir, debo huir, debemos huir, debemos escapar. Entonces, es como un poquito de lo que está haciendo. Es muy buena la pregunta, y siempre me la han hecho, o sea, como alguien que empieza con literatura juvenil, que en su gran mayoría han sido novelas juveniles, escribe una historia de un hombre de 49 años. Cuando empecé a escribir dije, bueno, algún día tengo que hacer una saga, una novela juvenil, así el estilo de Los Juegos del Hambre, Divergente, bueno. Pero cuando empiezo a escribir me doy cuenta de que no me sentía preparado todavía para crear un mundo, el estilo de ya sea Harry Potter, ya sea Los Juegos del Hambre, porque si bien hay una historia base, también hay un mundo, y yo decía, bueno, ¿qué tan preparado estoy para yo, David, crear un mundo de eso? O sea, ¿de dónde saco yo esa, como tanta, por decirlo de alguna manera, tanta herramienta para hacerlo? Entonces dije, bueno, no es el momento, lo voy a hacer, no es el momento. Y decidí más bien crear una novela, más bien con espacios muy reales, aunque hay modificaciones, pero traté de que fuera Cali, con espacios que existen, y que digamos que hay ciertos cambios, pero que uno ya sabe dónde es un parque, y uno ya sabe la estructura de un parque, una iglesia. Entonces, por ahora es lo que debo hacer, y debo empezar por algo. Ya llegará el momento en el que yo cree un mundo, cree un tema de ciencia ficción, de aventuras, y ya tenga como ese poder, digamos que en cuanto a la escritura y en cuanto a mi imaginación, para poder hacerlo. Porque bueno, aquí en la cabeza tengo infinidad de historias, pero no me he sentido 100% preparado para hacerlo. Entonces
nada, decido que la historia que tiene que ir es paciente y en el proceso de escritura todo muta, o sea, todas las historias van mutando. Inicialmente paciente era una historia que la contaba un muchacho, pero luego digo, no, o sea, tengo que darle como otro baile a la novela, y es que, exacto, y es que sea un hombre adulto, porque en parte yo siento que un hombre adulto tiene mucho que contar, igual que un joven, pero si utilizamos en la cabeza de alguien ya de 49 años, tiene infinidad de historias, ya sean vividas o contadas por contar, por la redundancia. Entonces yo pienso que decidí hacerlo porque tenía como de dónde pegarme, de dónde prenderme. Vuelvo y repito, o sea, vendrán oportunidades en las que pueda escribir sobre un joven, una chica, un chico, sobre un mundo imaginario, posapocalíptico, bueno, ya todo se vendrá dando. Antes de llegar a publicar Paciente 5678 con Calixta, sí recuerdo que tú habías hecho un proceso para publicarlo, así como un autor independiente, autopublicado. ¿Cómo fue ese proceso? Pues es que es muy difícil porque necesita muchos recursos. ¿Cómo fue ese proceso de autopublicación? Y después de eso, ¿cómo fue el proceso para llegar a trabajar en una editorial? Bueno, el proceso es difícil, es supremamente difícil. Yo escribo la novela, bueno, lo que según yo era una novela, porque yo digamos que no tenía esa pretensión de madre, es una novela, no, es un escrito. Y yo dije, bueno, esa es una historia que yo hice. Empiezo a buscar, yo creo que como le pasa a muchos, mando correos, envío cartas, la respuesta de muchos es a veces como que, ok, entendido, enterado, y uno como que, bueno, se siente, espera la respuesta de algún día llegue, nunca llega, y decido un día como que, bueno, la gente lo hace, entonces voy a hacerlo yo también. La anécdota aquí es que me estafaron, o sea, pegó la roba el siglo con el tema del libro, eso yo invertí un poco de plata, finalmente no se hizo mucho, pero eso me llevó a conocerte, me llevó a empezar como a querer buscar un poquito más, y entonces como en esas conversaciones de, mire, yo quiero, pero no he podido, pero estoy aquí, pero estoy allá, y no tengo como un brazo financiero, pero tampoco tengo quien me ayude, no tengo quien me oriente. Y empiezo como a conversar, y un día Jimmy me dice como que no, vení, enviaron tal parte, yo como que vení, ¿eso qué? En Bogotá, pero es que en Bogotá, Cali, ¿eso qué? Porque yo decía, ay madre, si me lo van aquí en Cali, ¿qué pasa en Bogotá? Que no tengo el control yo de eso. Pero envío yo el manuscrito, y nada, un día me escribe Mafre, de hecho recuerdo mucho, fue un 1 de junio, 2 días de mis cumpleaños, me escribe Mafre, mi editora. Luego me escribe David Avendaño, el esposo de mi editora, y me comentan como que no estamos muy enterados, estamos muy interesados en publicar, y yo como que, no, eso, o sea, yo no lo creía, yo como que en serio me está ocurriendo esto. Llamo yo a Mafe, le comento, ¿cómo es eso? No sé, explícame porque la verdad no tengo ni idea. Mafe me cuenta, bueno, yo la persona más feliz del mundo, firmamos el contrato, y empieza como ese recorrido de empezar a conocer un poquito de lo que es la editorial, lo que es Calixta, lo que hacen, cómo van publicando libros. Yo empezaba a buscar en YouTube como venir Calixta, porque obviamente uno queda como con el miedo de existe, no existe, pero se lleve medidas porque existe, pero nunca sabe. Y la veo, había una entrevista de Mafe que me gustó mucho, no recuerdo la señora que la entrevista, pero dice que es una loca de las letras, y cuando uno conoce a Mafe uno sabe que Mafe está loca por las letras. Entonces me engancha eso, y yo digo como que bueno, o sea, ya no es charla, ya eso no es cuento, ya es algo real, y me dejo llevar, llegamos a Filmo 2018, y nada, nace Paciente. Pues sí, es que es un proceso complicado, o sea, debe ser muy aterrador cuando uno no tiene como una experiencia y saber que está ahí esa posibilidad. Pues sí, uno agradece, pero también como que asusta. Supongo que es así, porque yo no he publicado nada, y la verdad es que no creo que haya publicar nada. Yo quiero ser ese editor, así que no. Me imagino que ya muchos habrán preguntado, Paciente 5678 va a tener una secuela, o estás trabajando en algo más. Supongo que esa es una pregunta típica que te habrán hecho, y si es así, pues dinos la respuesta aquí en ese conversatorio. Bueno, digamos que en cuanto a Paciente, sí tengo una segunda parte, la tengo muy guardada todavía, que es, tengo allí, quietica,
y de pronto en algún momento salga, no lo he decidido todavía, pero la tengo ya escrita. Tengo una segunda novela que está en revisión también en Calixta, vamos a ver, algún día nazca ese bebé, pero sí es una historia muy diferente, muy diferente a lo que es Paciente, y estoy escribiendo otra. Entonces, sí, se vienen cosas, se vienen historias diferentes, historias que digamos que me llevan a mí mismo a explorarme, a darme a conocer como autor y preguntarme a mí mismo, bueno, ¿qué capacidad tengo de escribir o qué capacidad o qué inventiva tengo para crear una historia, para crear algo diferente? Está bien, me gusta mucho el tema de suspenso, pero digamos que quiero como tratar de explorar varios géneros, varias líneas de escritura. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Buenas tardes. Sí, a mí me llama mucho la atención el título, o sea, 5678. O sea, ¿por qué optaste por el título? Bueno, esa pregunta es siempre recurrente. Debo admitirla, voy a contar la verdad del número. ¿De dónde surge el número realmente? Cuando escribí la historia, dije, bueno, ¿cómo codifican a un paciente en un hospital? Muchas veces tienen muchas letras, muchos números, y tienen infinidad de códigos largos, a veces es la cédula, a veces sencillamente es paciente cama 1, paciente cama 2. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para identificar mi paciente? Entonces lo que yo hago es, para ser sincero, dije, voy a colocar números, entonces coloqué 5, 6, 7, 8. Mientras encuentro el número que me llegue, que sea como interesante, como chévere, como que impacte. Y me acuerdo mucho que cuando alguien lo leyó, yo siempre decía paciente 5, 6, 7, 8. Y para mí era así. Un día alguien me dijo, me gustó mucho el título paciente 5678, suena chévere. Yo como que, sí, suena muy interesante. Ya. Realmente, esa es la historia del título, del número. Porque mucha gente cree como que no, es algún número, alguna superstición, de dónde lo sacaste. No, realmente la historia es más sencilla de lo que parece. Hola, buenas tardes. De acuerdo a lo que estábamos hablando en un momento de la experiencia, del desarrollo de tu obra, la pregunta sería, ¿vos siempre tuviste claro de inicio la historia o en algún momento varió mucho en el proceso mientras le ibas desarrollando? No, mira que siempre he tenido esa duda conmigo mismo y con los demás autores. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando me llega una idea, yo digo, por ejemplo, bueno, se me ocurre una historia, qué sé yo, fulanito Pérez aborda el mío, llega al punto y esa es la historia base. Esa es la historia que me llega a mí. Cuando yo empiezo a escribir, empiezo como que, bueno, fulanito, pero va saliendo de la casa, se encuentra con Perencejo y entonces hace esto. Y pasan muchas cosas antes de que llegue el mío, y pasan muchas cosas en el mío, y pasan muchas cosas cuando llega, que me llevan a alimentar la historia, y además de eso me llevan a transformarla. Si yo hablo, y soy sincero con la historia, yo creo que la historia inicial de Paciente, de lo que hay aquí en el libro final, hay digamos que un 50%, porque en el proceso de escritura la historia va mutando, la historia se da para que mute, para que cambie, porque cuando yo no tengo la idea, pero cuando uno la escribe, llega infinidad de ideas que como a manera de explosión, y lo que uno finalmente hace es contener esa explosión, canalizarla. Entonces me llegan tantas ideas, ¿cómo las aterrizo? ¿Cómo las plasmo allí? O si realmente me alimentan la historia. Entonces, no siempre hablo desde mi punto de vista, no siempre la historia que yo me planteo es la que termina finalmente. Siempre he tenido esa duda con otros autores, y finalmente si un autor la tiene tan clara de decir, mi historia es A, B, C, D, y escribe justamente A, B, C, D, pues si cambia, pero si hablo de mí, siempre hay variación. Y lo digo porque en la segunda novela me pasó, y en la que estoy haciendo también me está pasando. Entonces yo creo que es como, no sé si es general o por lo menos mi proceso creativo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a David por compartir el espacio, muchas gracias a Calixta por permitirme estar aquí conversando con ustedes, y espero que se motiven a comprar casitas